Bueno, sigamos en la tónica económica, 8:14. Galo Cabanilla nos atiende telemáticamente. Él es el canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Le damos el buenos días de parte de quienes hacemos este espacio, Belkis Sánchez, y quien les habla, Fabricio Vela. Quiero preguntarle a Galo Cabanilla, para seguir en la tónica de lo que hablamos antes con Leonidas Issa y después con Juan Manuel Fuertes, si cabe o no pensar en el congelamiento del precio de los combustibles, tomando en cuenta el incremento que se ha generado desde mayo del año anterior a partir de la adopción de este mecanismo de bandas que está atado directamente al comportamiento del precio del petróleo, y tomando en cuenta que además el precio del petróleo ha mantenido desde la semana anterior un comportamiento, digamos, estable en función de que se encuentra sobre los $80 el barril. El día de hoy alcanzó los $83.51. Siguen siendo precios inéditos desde el año 2014. O sea, estos precios sobre los $80 no los habíamos experimentado en cuanto al WTI, que es el marcador que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano desde hace 7 años, desde el año 2014. ¿Cómo le va, Galo? Bienvenido, qué gusto. Un gusto saludarlo, muy buenos días, Belkis, buenos días, Fabricio, gracias por la invitación. La necesidad de congelar los precios del petróleo es total, se requiere hacerlo. Supongo que el gobierno tiene el interés de obtener esos ingresos adicionales que le representaría el aumento del precio del petróleo. Se proyecta que el precio del petróleo llegue más o menos a $100 por barril hasta el fin de año. Esto significa también un aumento de precio de todos los commodities, significa que va a apreciarse también el valor del oro, y ahí, por ejemplo, tenemos algunos elementos que podrían también significar un aumento, que podrían significar un aumento para los ingresos del Estado y que tienen que ser considerados en algún momento, que es pues los minerales, ¿no? Digamos, en este momento el tema de la minería no está bien manejado en el Ecuador, los contratos no favorecen al Estado y debería revisarse para que también beneficien al Estado. Sin embargo, la situación económica de los ecuatorianos no tolera los aumentos que se están dando de los derivados del petróleo, gasolina, diésel, etcétera, y lo que va a significar es un aumento de la pobreza, una disminución de la dinámica económica, va a significar inflación más allá de la que podríamos tener normalmente, especialmente en una época de fin de año, y puede comenzarse a calentar mayor el ambiente para el gobierno nacional desde el punto de vista económico. Correcto. Sobre el envío puntual de este proyecto de ley en materia tributaria desde el Ministerio de Finanzas, se advirtió en que la parte de impuestos es definitivamente la más urgente. En este sentido le consulto, y desde su experiencia, punto de vista, ¿qué debería contemplar, a pesar de que ya conocimos en un primer momento parte del contenido, pero qué debería contemplar esta iniciativa que llegue a la Asamblea Nacional para lograr efectivamente el equilibrio en las finanzas públicas? A ver, el equilibrio en las finanzas públicas es complejo desde la perspectiva que venimos de una pandemia. Si bien es cierto, hay que mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque es quien nos está facilitando los flujos financieros, la afectación tributaria debe ser para los que más tienen. En este momento, según lo que declara el gobierno, van a enfocarse más a las empresas y a aquellas que tengan un patrimonio grande para lograr contribuciones que le permitan tener en este año 600 millones de dólares y en los próximos 2 años 1.500 millones de dólares. Esta situación no solamente debe partir de aumentar impuestos, también hay que quitar impuestos. Vea usted el 2% que se le está cobrando a las pequeñas y medianas empresas sobre sus ingresos netos. Eso no coadyuva al impulso de la dinámica económica, no impulsa a la economía, no reactiva la economía. Y necesitamos todas aquellas medidas que reactiven la economía. Pero más allá del tema tributario, yo le voy a decir algo. Así como mencioné que la punta del ovillo para reactivarse nuevamente era la vacunación, hoy le digo que la punta del ovillo para reactivar la economía
es bajar las tasas de interés. Y eso es lo que el gobierno no está tocando. Ese es el elemento clave para que realmente los actores económicos puedan comenzar a funcionar. ¿Cómo se podría...? Necesita pasar por la ley, por la Asamblea Nacional. Economista Cabanilla, el tema de las tasas de interés, ¿cómo se lo podría hacer? Porque entiendo que allí no se necesita un proyecto de ley, sino una decisión de política pública de la Junta de Política y Regulación Financiera, entiendo. Así es, así es. Mire, hay una fórmula para calcular las tasas de interés y lamentablemente la utilizan a su antojo los que participan en el sistema financiero nacional. Se mantienen en que la tasa de interés pues no puede bajar por el riesgo país y todo lo demás. Yo hago la siguiente pregunta. Cuando el presidente Lasso gana las elecciones, al siguiente día el riesgo país bajó a la mitad. ¿Cuánto bajaron las tasas de interés? Ni un solo punto. ¿Eso qué significa? Que no se está manejando con seriedad los elementos, las variables que calculan las tasas de interés. Aquí se habla de que las tasas de interés tiene que regularlas el mercado. En nuestro país no puede suceder eso, porque nuestro mercado es oligopólico. 5 instituciones son las que tienen el mayor capital y son las que deciden qué tasa de interés poner. Más aún ahora que se está vendiendo el Banco del Pacífico y se está también trastornando el BIES, que era banca pública que actuaba en el sector privado y que permitía anclar esas tasas de interés. Entonces, pero ¿se puede bajar las tasas de interés por decreto, como se dice popularmente, o cómo hacerlo? Porque de esto venimos hablando hace muchos años y siempre es un debate recurrente el tema del estado de las tasas de interés en dolarización, economista Cabanilla. Ese es el término que le han puesto los interesados en que no bajen las tasas de interés, que las tasas de interés no se pueden bajar por decreto. En realidad las tasas de interés en el Ecuador están sobrevaloradas y eso se lo puede demostrar de todas las maneras posibles. Es más, los mismos bancos en este momento, de acuerdo a los informes de ellos, están llenos de dinero que no dejan circular en la economía, que no facilitan a través de préstamos a las unidades económicas, a las empresas que necesitan reactivarse. Y ese es el impulso que se requiere. En este momento el presidente podría llamar la atención a las juntas de regulación y exigir que se bajen las tasas de interés. Lo puede hacer perfectamente. Lo puede hacer a través del Banco del Pacífico. Lo pueden hacer a través del BIES. El Ecuador tiene tasas de interés sobrevaloradas y esa es la punta del ovillo. Están preocupados por cargarle más impuestos a los empresarios, por cargarle más impuestos a las personas, por generar un debate político innecesario o por satisfacer a los tecnócratas del Fondo Monetario Internacional, cuando en realidad, mientras más se deprima la economía y a las unidades económicas de un país, no vamos a poder solventar las deudas que tenemos y que debemos honrar por obligación moral. Hablemos ahora sobre el proyecto de ley con el carácter laboral que entendemos se enviaría luego de esta iniciativa en materia tributaria. ¿Cuánto aporta este proyecto en materia laboral en esta intención que tiene el gobierno nacional, insisto, y ligo un poco con mi pregunta anterior, en esta aspiración del equilibrio de las finanzas públicas y más todavía cuando tiene el carácter de urgente en materia económica? El problema es cuando llega esta gente improvisada y quieren hacer las cosas de un momento a otro. No vea esa perversidad que habían puesto, que ya el presidente la llama un error, que el trabajador indemnice al empleador. Tenemos que recordar que en el Ecuador existe un código del trabajo que viene desde 1930. En esa época, la estructura del mercado laboral no contemplaba, pues, situaciones como las que vivimos actualmente, el teletrabajo, por ejemplo. Eso implica un nuevo marco de las relaciones laborales y por lo tanto la propuesta o la reforma debe ser integral y debe además abrirse los espacios para que los diferentes sectores económicos puedan establecer las mejores condiciones de trabajo. Sí es cierto que no se puede amarrar el tema laboral a una sola situación,
Pero realmente son aquellos empresarios avaros los que están preocupados por bajarle la liquidación al trabajador, etcétera. El empresario real no contrata una persona para votarla. El empresario real contrata una persona para prepararla, para que trabaje el mayor tiempo posible con él. Y si es posible, se jubile con él y agradecerle por todos esos años de trabajo que le dio a su empresa. Eso es lo que hace la mayoría de los empresarios nobles y valientes que existen en el Ecuador. ¿Usted cree que con la actual legislación laboral se puede generar trabajo en el contexto pospandemia y en el contexto de la crisis económica, economista Cabanilla? Pero si se ha generado, pues Fabricio, vea usted los datos de la Seguridad Social, cómo disminuyeron 1.200.000 empleos por la pandemia y luego se han vuelto a rescatar 200.000 empleos. El propio presidente de la República salió a decirlo. Lógicamente no estamos contando con los empleos que no cuentan con la seguridad social, ¿verdad? No estamos hablando no estamos contando también el empleo adecuado. Pero en realidad se han generado. Ahora, que la legislación tiene que mejorar, sí, pero de una manera integral. No tratando de meter estas trampas que perjudican vilmente a los trabajadores, sino haciendo un cambio real de las facilidades. La ley debe generar un marco que facilite la relación entre el empresario y el trabajador en determinado ámbito de producción. No es lo mismo trabajar en una industria que produce, qué sé yo, alimentos o que hace manufactura, a trabajar en una empresa de servicios o a trabajar inclusive en el sector público. Entonces, tiene que diferenciarse las condiciones para efectos de que se lleve de la mejor manera y haya productividad, que finalmente es el objetivo, la productividad y una relación sana, una relación recíproca, positiva, entre el trabajador y el empleado. En medio de todas estas discusiones sobre la reforma tributaria, la reforma laboral, también el presidente ha dicho que tiene previsto enviar a la Asamblea Nacional un proyecto de inversiones, que, digamos, un capítulo de inversiones también había sido incorporado dentro del proyecto original de ley de creación de oportunidades. No sé si usted revisó la parte de inversiones y si lo hizo, ¿cómo le vio usted, economista Cabanilla? Mire, esta parte de las inversiones en realidad fue muy poco discutida, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tenemos que darle las facilidades coyunturalmente inclusive, a todos aquellos que tienen capitales que los puedan traer al Ecuador. En este momento en Perú existe una gran cantidad de personas, de empresarios, que están buscando sacar sus capitales por los problemas de gobernabilidad que existe allá. Igualmente está sucediendo en Colombia. ¿Por qué dejar que esos capitales se vayan a los Estados Unidos y no atraerlos mejor al Ecuador por la cercanía geográfica que existe? Eso es un elemento que va a facilitar inclusive la entrada de recursos al Ecuador, que es lo que necesita para sostener el sistema de dolarización. Y en este ambiente político convulsionado, anuncios de movilizaciones, desencuentros entre el Ejecutivo y la Asamblea, entre la Asamblea y el Ejecutivo, advertencias de la posibilidad de echar mano de la muerte cruzada para disolver la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que este país es atractivo para el inversor en estas condiciones, economista Cabanilla? Se vuelve mucho más difícil que decidan por nosotros, efectivamente. Pero ahí está lo que yo he mencionado, que este proyecto que ha enviado el presidente de la República de creación de oportunidades no es un proyecto de desarrollo. Tampoco se debe buscar solamente el crecimiento de la economía, porque que crezca el Producto Interno Bruto no significa que está creciendo, que los estándares de vida de las personas están mejor. Y ahí viene el gran problema, que el proyecto que tiene el gobierno nacional está enfocado en pagar la deuda externa. Ese es el gran error que tiene el proyecto del gobierno nacional.
que está enfocado solo en pagar la deuda externa. ¿Hacia dónde debería apuntar? Cuando los economistas, perdón. ¿Hacia dónde justamente debería apuntar entonces? Los economistas sabemos que para poder generar el desarrollo económico en un país, no solamente debemos ocuparnos de los indicadores financieros, sino también de los indicadores humanos. Y ahí es donde el gobierno se está quedando muy corto en la gestión que debe realizar, pensando que con pagar la deuda externa soluciona los problemas del país. Mire usted el frente que tiene abierto en el tema de la seguridad, el problema en la penitenciaría y las muertes recurrentes en las calles. En 20 horas han muerto 12 personas, entre ellos un niño en una heladería con su familia. Y nadie dice nada, que es lo peor. Tenemos el problema de salud, que ya mostró todas sus debilidades y sobre las cuales no se ha hecho nada. Tenemos el problema de educación, tenemos el problema de la seguridad social. Entonces, hay una serie de frentes que tiene el gobierno abierto, sobre los cuales simplemente se silencia y no entiende que necesita tener una capacidad de gestión que promueva la economía en su conjunto, para así poder gestionar no solamente la parte del pago de la deuda externa, porque está bien que debemos cumplir con la deuda externa, pero nosotros no somos esbirros ni tenemos pues que ni dependemos de los organismos internacionales. Simplemente tenemos que pagar una deuda y se acabó. Eso no le da. ¿Cómo? A su juicio, ¿no habría entonces un enfoque claro desde lo social? Para nada, no hay ningún enfoque de lo social en ese plan de desarrollo. Está orientado exclusivamente a pagar la deuda externa. Y si bien es cierto, es importante solucionar el tema financiero, los demás temas requieren una decisión absoluta, firme, de parte del gobierno nacional. El tema de la seguridad es un tema intolerable en el país. El tema de la mala educación, igual. El tema de la salud, igual. Que no estemos en una pandemia no significa que las cosas estén funcionando bien. Peor aún, la seguridad social, el problema del BIES, etcétera, tienen que ser atendidos inmediatamente para que el entorno social y económico del país sea mucho más proactivo hacia los cambios y hacia las mejoras. Correcto, y con esto cierro, economista Cabanilla. ¿Cómo usted visualiza el último trimestre de este año en materia económica? Muy complicado, supremamente complicado, desde el sector comercial, turístico, industrial, el industrial inclusive más complicado, pero bueno, el comercial y el turístico con esperanzas de que pues por las fechas navideñas, por los feriados, se pueda ingresar algo, se pueda mejorar de alguna manera, pero en la parte, por ejemplo, industrial o de la construcción, las materias primas van a subir mucho por el tema del aumento de los precios del petróleo. Eso va a implicar un aumento de costos importantes. Ya el acero, por ejemplo, para la construcción ha subido 40%, 50%. Entonces, realmente se nota una situación de crisis donde la economía no puede despegar. Y mire que, digamos, le hago esta sugerencia al presidente de la República con todo respeto, ¿no? Pero la verdad que yo no hubiera aceptado en ningún caso que un ministro de Economía me traiga un plan de desarrollo en el que el crecimiento que se espera tener después de 4 años sea el 2.5%, cuando lo único que se puede hacer es crecer después de haber tocado el piso, pues en la pandemia. Entonces, realmente veo que hace falta un enfoque de manejo económico macro, en donde lo social y lo económico vayan de una manera equilibrada para lograr el resultado que se espera. Correcto. Economista Galo Cabanilla, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. Muchísimas gracias a usted, un placer. Muy gentil. Galo Cabanilla, él es el canciller de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, con su visión sobre la situación económica que enfrenta la República. 8:33, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.